Bueno, entonces hoy vamos a trabajar con la última parte del procesador de textos de Word. Entonces habíamos trabajado algunas herramientas no tan frecuentes, no tan comunes. Hoy vamos a ver la parte que tiene que ver con citas bibliográficas y la construcción de la bibliografía. Ese que es uno de los grandes dolores de cabeza para los estudiantes cuando están haciendo documentos formales para presentar. Entonces, en dos, tres clases anteriores les había compartido pues como el chancuco, como lo llamo yo, de lo de las normas APA. Y ahí aparecían varios ejemplos de cómo se citaba, cómo se construía la bibliografía según las normas APA. Entonces, hoy vamos a ver cómo podemos utilizar las herramientas de Word para nuestro trabajo Ahora a y las así 5. facilitar un poco todo ese ejercicio que algunas veces resulta Regálame algo de tomar, eso sí, amor. cómodo, No me trajiste resulta nada. ser un poco maluco la construcción de la bibliografía. Entonces, hoy la clase va a girar en torno a eso. Para eso voy a trabajar con un documento que ya tengo previamente pues digitado, ya está construido y es más, lo voy a compartir aquí en pantalla, ya está con todo lo que hemos visto, entonces el documento ya tiene aplicado pues, ya que tiene una portada y ya tiene la tabla de contenido que ya sabemos Se ve cómo construirla y horrible. cómo sacarla, ya tiene por acá títulos de primer nivel, de segundo nivel, el formato APA con el primer renglón del párrafo con sangría, alineado a la izquierda, con el interlineado, la letra, bueno, la configuración de la página. Entonces ya el documento está listo pues desde ese punto de vista. Vamos simplemente a hacer un recorrido a través de él y voy a ir haciendo algunos ejercicios, algunos ejemplos de cómo se agrega una cita bibliográfica y de cómo se construye la bibliografía de forma automática utilizando pues las herramientas del programa. Pero a ese Entonces, documento le hace falta el pie de página y el pues encabezado, ¿no? no es necesario que todos los documentos lleven pie de página o encabezado. En este caso, pues en el ejercicio que hacíamos, sí. Este no lo tiene, la verdad. Sí, Andrés, Ah, ok. no tiene eso. Listo. Tenemos los títulos, tenemos los párrafos pues, y la portada y la tabla de contenidos que está por acá. Este no tiene imágenes, por lo tanto no lleva la lista de figuras como los ejercicios que hacíamos anteriormente. Acá sobre el final ya he abierto, pues voy colocado como el título ahí para saber que aquí en esta parte vamos a colocar la bibliografía. También en el documento aparecen una serie de errores de ortografía. También ahora miramos algunas recomendaciones para eso sobre el final. Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido por el documento. Voy a acercarme aquí un poco más y les voy a ir explicando la herramienta y la forma de cómo citar según las normas A. Entonces, me voy a regresar nuevamente a esa imagen o ese chancuquito que les compartía sobre las normas APA. Entonces les voy a mostrar nuevamente las fotitos para que recordemos cómo es que funciona la parte de las citas y la parte de la bibliografía, es lo que normalmente nos produce cierto inconveniente o cierto dilema a la hora de trabajar con la norma. Pero entonces vamos a dejar que el mismo programa nos permita hacerlo de una forma más simple, más sencilla y mucho más práctica. Nos va a ahorrar mucho tiempo realmente. Entonces, les voy a Pero está quedando compartir. grabado, ¿verdad? Sí, sí, está quedando grabado. Les voy a Ah, compartir aquí la pantallita con las foticos. Acá está el visualizador. Entonces, esta es la imagen. Vamos a darle aquí un poquitico de zoom. Entonces, esta es de las foticos de las que les compartía de las normas APA. Entonces, aquí aparece en algunas de esas imágenes cómo se cita. Entonces, si es un solo autor, entonces puedo utilizar el apellido y el año entre paréntesis. O también el más frecuente es el que colocan entre paréntesis los dos, el apellido, coma y el año. Este es el que más se van a encontrar por ahí. Si son dos autores, lo mismo. Entonces, el apellido del primer autor, el símbolo latino de la I o el ampersand que se llama en informática, el apellido del segundo autor y coma y el año de. Esta es como la más común o la más frecuente. Entonces vamos a tratar de utilizar eso. Si son tres o más autores, pues también utilizan la estructura similar y ya si es una institución, un autor institucional, entonces se coloca la sigla, pues la traducción de la sigla y luego la sigla o simplemente la sigla con el año y listo, para citar dentro de un documento si es una institución. Si es un autor anónimo, entonces simplemente se coloca el año, pues no se cita al autor porque no sabemos quién es, entonces si es un anónimo.
Si son dos o más trabajos, entonces aquí también les explica cómo citar dos o más trabajos para un mismo párrafo o un mismo elemento dentro del documento. Aquí si son una cita de menos de 40 palabras, entonces utilizamos las comillas al principio cuando empezamos a copiar y las comillas al final cuando se termina la cita. Ojo que tengo que respetar muy bien cómo el autor escribió allá donde estoy sacando la información. Tengan mucho cuidado porque cuando abro comillas tengo que copiar literalmente lo que dijo el autor o lo que está haciendo el autor en el otro documento hasta donde cierro las comillas. ¿Ves? No le puedo cambiar ningún punto, no le puedo cambiar ninguna coma, no le puedo cambiar ninguna tilde. Tengo que copiarlo literalmente como estaba en la fuente original. Entonces tengan mucho cuidado cuando hacemos este tipo de citación de menos de 40 palabras. Entonces, abro comillas, cierro las comillas. El autor o aquí la cita la puedo colocar al principio de, entonces al principio el paréntesis, Reyes y Huerta, 2011, página 541, o al final de, entonces después de cerrar comillas, como está este ejemplo. La puedo usar al principio, la puedo usar al final, no hay ningún inconveniente. Si son más de 40 palabras, entonces debo de tener en cuenta la siguiente recomendación. Lo primero es que tengo que trabajar con una sangría adicional. Miren que aquí está la cita, este pedazo de que está acá, y tiene más de 40 palabras, por lo tanto tiene una sangría adicional, toda la cita, no solo la primera línea. Entonces le agregamos una sangría de media pulgada, o sea, de 1,25 centímetros, y le reducimos un punto al tamaño de la letra. Estamos trabajando en tamaño 12, entonces lo colocamos en tamaño 11, para identificar que es una cita porque esta no lleva comillas ni nada, se copia literalmente el texto, pero no lleva las comillas, es la diferencia. Y aquí lleva entonces esa sangría. Acá cuando hago la cita normal, convencional, de menos de 40 palabras, no lleva la sangría. Aquí sí, cuando son más de 40 palabras, entonces le doy la sangría y le bajo un punto al tamaño en la letra. Esta se queda, la de menos de 40 se queda con el tamaño normal, que es de 12 puntos. Este se queda con 11 puntos y con una sangría de media pulgada. Lo demás se conserva, lo de la alineación a la izquierda, y puedo citar o colocar el origen de la, o la fuente de esta información al final, o también lo puedo hacer al principio del párrafo, no hay ningún inconveniente. Después de terminar la cita, entonces el siguiente párrafo comienza normal, con la sangría de la primera línea y ya a 12 puntos la letra continúa ahí. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eso en cuanto a la citación dentro del documento. Yo les recomiendo que a medida que van construyendo el documento, vayan haciendo las citas pertinentes, porque muchas veces lo dejamos para el final y después el documento quedó muy grande y hacer el recorrido y agregar las citas se vuelve una tarea bastante extensa, bastante maluca, y a la final terminamos haciéndolo mal hecho. Entonces, a medida que lo vayan construyendo, van colocando las citas bibliográficas que van utilizando y así van ahorrando tiempo para que al final simplemente sea colocar la tabla de contenidos. Me voy para la parte del chancuquito de las normas APA, donde está la bibliografía. Entonces aquí ya estoy hablando de la parte final de un documento, donde vamos a colocar las referencias bibliográficas. Entonces aquí es donde viene la parte más maluca de la norma, porque según la fuente, entonces se utilizan diferentes estilos. Entonces, si es un autor personal, entonces aquí me dice cuál es el estilo para hacer la cita allá en la lista de referencias bibliográficas. Si es un autor institucional, acá me da el estilo para hacer la referencia ya en la lista bibliográfica. Si es una publicación que no tiene fecha, dime. Por ejemplo, ahí donde dice autor personal, Sí. dice apellido inicial, año. Esa parte donde dice título del libro que está en cursiva, en el momento de hacer la referencia, ¿usted debe poner esa frase, título del libro? O no, solamente usted coloca el apellido. Entonces, por ejemplo, usted coloca, digamos que es un libro mío, entonces Rodríguez, la inicial del nombre, entonces V, año 2020, informática básica, digamos que así llama el libro. Ciudad, Cartago, editorial, no sé, Ovejita Negra, listo. Entonces no hay que colocarle título del libro. Ya sabemos que lo que está en cursiva en esta referencia bibliográfica es el título del libro. Pero no nos adelantemos. Ese título del libro, ¿va en cursiva o...? Sí, va en cursiva. Eso es lo que lo distingue. Va en cursiva. Ay, chango.
Pero no nos preocupemos por eso, ya les muestro por qué. Aquí les estoy mostrando cuál es la estructura que debe llevar cada una de las citas en la lista de referencias. Ojo, aquí es cuando estoy construyendo la bibliografía. Esto es lo que voy a colocar al final del documento. Entonces, como les digo, lo maluco de la norma es que para cada tipo de referencia hay una estructura diferente. Entonces, si es institucional, lleva otra estructura. Si es una publicación sin fecha, lleva otra estructura. Volteo la página. Si es un libro, acá me está dando el ejemplo. Si es el capítulo de un libro, acá me está dando el ejemplo, cuál es la estructura que debe de llevar. Si es de una revista, el artículo de una revista, cómo se debe citar. Entonces acá me está dando la estructura y me está dando el ejemplo. Si es un informe gubernamental, algo del gobierno, acá está la estructura y acá me muestra el ejemplo. Si es un documento electrónico, o sea, un documento de internet, acá me muestra la estructura y acá me da el ejemplo. Me da varios ejemplos de esa misma. Si es un documento electrónico, o sea, un documento ahí de tengo internet. una duda. Dígame. Normalmente cuando uno consulta en internet, listo, la página o es más fácil uno copiar y pegar, ¿cierto? Pero en una página de internet, ¿dónde o cómo se puede conseguir, por ejemplo, esa parte donde dice apellido, inicial del nombre o algo así? Ya vamos para allá, listo, ya vamos para allá. Porque ya les voy a dar la solución a todo esto. Ustedes no se tienen que preocupar por esta parte de cuál es el estilo, cuál es la información que llevan. Termino aquí, tesis, y ya me voy para Word y les muestro. Tesis, y si es de una tesis, entonces cuál es la estructura. Y simposio, conferencias, si estoy trabajando desde un blog en internet. Acá si es de un CD-ROOM, si es de una película, cuál es la estructura que lleva. Y listo. Entonces, miren que son varias estructuras y todas son diferentes dependiendo cuál es la fuente de donde estoy sacando la información. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Pues me voy a ir para Word. Resulta que Word me permite construir la tabla bibliográfica de forma automática. Entonces, él ya sabe cuál es la estructura que lleva, si es una revista, si es un libro, si es el capítulo de un libro, si es una película. Entonces, yo no me tengo que memorizar y estar mirando toda esta referencia de estos ejemplos que les estoy mostrando acá. Yo simplemente, a medida que voy construyendo el documento, agrego la cita en el documento y al final yo le digo, así como hicimos con la tabla de contenido, al final yo le digo a Word, construyeme la tabla bibliográfica o la tabla de contenido, no, las referencias bibliográficas, y él automáticamente me crea toda esta estructura. Y si yo referencié una revista, entonces me coloca en el estilo o en el formato de la revista. Si yo coloqué un libro, él me coloca en la estructura de un libro. Si yo coloqué una película, él me lo coloca en forma de película, la estructura. Entonces ya les muestro cómo se realiza o cómo se hace. ¿Listo? Entonces me salgo de acá y ahora sí me vengo para Word y vamos a mirar entonces cómo se hace ese ejercicio. ¿Listo? Entonces me voy para el documento y voy a ir entonces, bueno, no me voy a poner a leerlo como tal, voy a ir a lo largo del documento, en algunas partes me detengo y digamos que ahí voy a hacer una cita. Digamos que entonces acá hay un resumen, el resumen no tiene citas bibliográficas, normalmente la introducción tampoco. Ahora sí, aquí aparece el contenido del documento como tal y digamos que, no sé, me voy a inventar cualquier cosa, que por acá, cuando llegamos a esto, por aquí, digamos que aquí en este momento voy a empezar a hacer la cita de algún autor. Entonces voy a agregar la cita, la voy a colocar al principio del párrafo. Listo, entonces voy a decir que esto que comenzó acá y que termina por acá en este otro punto acá, en este punto de acá, entonces es una cita bibliográfica y me la voy a inventar. Entonces, ¿dónde tiene Word las herramientas para eso? Entonces, nuevamente regreso a la ficha con la que estábamos trabajando la semana pasada, que se llama referencias. Entonces, en esa ficha de referencias, acá hay un bloquecito de herramientas que se llama citas y bibliografía. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mirar el estilo de cita bibliográfica que está configurado. Por favor, ustedes revisan allá, como yo sé que ustedes tienen versiones más nuevas del programa de Word, a ustedes les va a aparecer en la lista una que dice APA sexta edición. Mi versión de Office es muy viejita, es del 2010, entonces cuando eso no estaba la sexta edición, tiene la quinta. Entonces acá voy a usar como estilo las normas APA quinta edición. En las computadoras de ustedes, en el Office de ustedes, que debe ser más nuevo,
entonces debe aparecer en la lista APA sexta edición. Miren que hay otro tipo Y de si, norma, no es la profe, única. si no está esa, Sí, debe aparecer, seguro que No, sí. la mía Está no, la la mía número no me esta, 5. parece. esta es 2000, en este es 2010. Ah, entonces le aparece esta misma, 2000, Esta me parece lo mismo. APA quinta edición, no hay problema. Si les aparece esta, la diferencia es muy poquita, la verdad. Entonces, buscan la que diga APA, de 5 para arriba. Entonces, 5 o sexta edición o séptima, no, la séptima todavía no está cargada. Sexta edición o quinta edición en su defecto. Lo que quiero mostrarles es que hay otras normas. Entonces, mucho cuidado porque puede estar configurada otro tipo de norma. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer es decirle que va a trabajar con el estilo de norma APA quinta edición o sexta edición si la tiene. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí donde estoy ubicado voy a colocar una cita. Puedo hacerlo de dos formas. Una es utilizando este botón que se llama insertar cita. Si yo le doy clic, aquí me aparecería la lista de todas las citas que he agregado al documento. Como no he agregado ninguna, pues no aparece ninguna. Y me da la opción de agregar una nueva fuente. Lo puedo hacer directamente por acá. Entonces, yo le voy a dar a agregar una nueva fuente y él me va a abrir una ventana. Entonces, acá en esta ventanita me pregunta qué tipo de fuente bibliográfica es. Entonces, cuando yo despliego acá este menú, me aparecen todas esas que estaban en la norma. Si es un libro, si es una sección de un libro, si es el artículo de una revista, si es el artículo de un periódico, si es un acta de una conferencia, si es un informe, si es un documento web, si es un medio electrónico, como un documento, un CD o una memoria, si es algo que tiene que ver con arte, alguna canción, alguna escultura, alguna pintura, si es una grabación, si es una película, si es una entrevista. Entonces aquí me aparecen todos esos formatos. Entonces, digamos que la primera cita que voy a hacer, digamos que es de un libro. Entonces yo le marco aquí libro, selecciono. Yo le tengo que marcar qué tipo de fuente es, para que él cuando me construya la tabla bibliográfica, la tabla de bibliografía, me coloque la estructura del libro para esta cita que voy a crear. Eso que esto es muy importante. Acá me preguntan el autor. Si son varios autores, entonces pues aquí me da para colocar uno. Voy a darle aquí o acostúmbrense a hacerlo aquí en editar y aquí les abre la estructura para colocar una cita de un libro por el autor. Entonces, digamos que el autor de ese libro fui yo. Entonces voy a colocar aquí el apellido, voy a colocar por acá el nombre y si son más autores, entonces le digo agregar y coloco el siguiente autor. Y si es otro más o son 3 autores, le digo agregar y coloco otro autor. Digamos que aquí soy solamente yo, entonces le digo aceptar. Él automáticamente me trae esos datos acá, me los coloco en esta línea. Si es una entidad, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o la Alcaldía Municipal de Cartago, entonces si ese es el autor, entonces le coloco acá, no le escribo aquí nada, sino que le coloco aquí autor corporativo y le coloco el nombre de la entidad acá. Entonces, Alcaldía Municipal de Cartago, o Policía Nacional, o Secretaría de Tránsito, bueno, lo que sea. Acá me pregunta el título del libro, digamos que ese libro se llama Informática Básica. Entonces, simplemente escribo el nombre del libro. ¿En qué año fue publicado? Digamos que ese libro fue publicado en el año 2020. ¿Dónde fue publicado? Digamos que lo publicamos aquí en Cartago. Estos datos me los estoy inventando, ¿no? Cuando ustedes sacan de un libro, pues miran todos esos datos en el libro. Y digamos que la editorial entonces era La Oveja Negra, pues todavía no ha podido superar esta vieja editorial de Cartago. Listo. Entonces yo coloco esta información y le digo aceptar. Observen lo que va a pasar. Entonces, cuando yo le digo aceptar, automáticamente acá donde estaba ubicado en el documento, se coloca la cita. Como era un solo autor, colocó el apellido de ese solo autor y coloca el año de la publicación, el año del libro. Y listo, digamos que esta es una cita de menos de 40 palabras, entonces abro comillas y digamos que terminó la cita por acá, en e-learning. Entonces acá le cierro las comillas. Entonces recuerden, lo puedo colocar acá al principio o lo puedo colocar acá al final de la cita, donde cierro las comillas. Entonces, digamos que lo dejé ahí arriba, ahora hago uno de 2 autores y lo coloco al final de la cita, ¿listo? Entonces, aquí ya he creado la primera cita en mi documento. Si yo le digo ya al programa, construyame la tabla de referencias bibliográficas, automáticamente me la va a sacar. Entonces, me voy a ir para el final, acá la bibliografía, y lo voy a hacer. Para que vean, solamente hay una, solo me va a colocar una. Ahora agregamos otros y actualizamos la tabla. ¿Listo? Entonces, ¿cómo coloco la lista o la lista de referencias bibliográficas? Entonces, aquí mismo en la ficha de referencias, ahí a un ladito del botón de insertar cita,
debajo de los estilos aparece el botón bibliografía. Yo le doy clic a ese botoncito, entonces se me aparecen o se me despliegan los ejemplos o las listas de bibliografía que construye según el estilo que yo haya marcado. Entonces voy a marcar el primer ejemplo y él automáticamente me coloca el título, que es la bibliografía, me coloca la estructura de un libro porque fue la que yo marqué. El primer ejemplo que les mostraba ahora en la norma APA, el apellido, la inicial del nombre. Miren que yo allá en la cita coloqué mi nombre entero, pero él en la referencia me coloca la inicial, porque eso dice la norma. Miren, acá está el año de la publicación entre paréntesis, y lo que me preguntaba, creo que era Margaret, el título del libro va en cursiva. Mire que él automáticamente lo coloca en cursiva. Entonces yo no me tengo que preocupar por eso, porque cuando yo le digo insertar la bibliografía, él automáticamente lo cuadra. Él automáticamente organiza esos datos según la norma. Luego aparecía la ciudad y por último la editorial. Entonces, si miramos, voy a compararlo con la estructura que les mostraba ahora, retiro acá y me vuelvo a las fotos, voy a compararlo con esta. Entonces, mírenlo, acá está. Ese ejemplo es este primero que está acá. Mírenlo, acá está. Apellido, inicial del nombre, el año entre paréntesis, el título del libro en cursiva, la ciudad, 2 puntos y la editorial. Y termina con punto aparte. Miren que es exactamente igual a la que él me construyó y lo hizo automáticamente el programa. Yo no tuve que ponerme a escribir esto. Yo ingresé esa información cuando construí la cita. Entonces, esto me ahorra muchísimo tiempo, porque lo más maluco en el documento es la construcción de la bibliografía. Entonces, recomendación, a medida de que vayan construyendo su documento, vayan agregando las citas en el documento, cosa que cuando terminen no sea sino venir acá a la parte final del documento y decirle bibliografía y ahí insertar la bibliografía y listo, acá queda. Y miren que no tengo que preocuparme que si esto iba en cursiva o no iba en cursiva, si primero era el nombre y luego era el apellido, si primero era el año, bueno, nada de eso. Él ya sabe cómo se hace. Entonces, voy a volver arriba al documento, voy a agregar otras citas para mirar otros ejemplos y miren que estoy parado dentro de la bibliografía y aquí me aparece actualizar citas y bibliografía. Entonces, no tengo que volver a construir esto. Ahora voy a hacerle cambios arriba al documento, voy a agregar más citas y simplemente le digo actualizar y él automáticamente me carga las nuevas citas bibliográficas que voy a construir. Listo, entonces regreso nuevamente en la parte superior del documento y voy a ir, digamos que acá voy a agregar una nueva cita. Entonces digamos que de aquí hasta aquí es otra cita bibliográfica. Entonces la voy a comenzar abriendo comillas y la voy a cerrar con comillas y aquí voy a colocar entonces la cita bibliográfica. Entonces voy a insertar una nueva cita. Miren que cuando le digo insertar cita ya aparece la que creé, la mía, la que dice aquí Rodríguez Vladimir, Informática Básica 2020. Voy a agregar una nueva. Entonces digamos que esta vez ya no voy a trabajar con un libro, voy a trabajar con el artículo de una revista, por ejemplo. Entonces le voy a decir editar. Digamos que este artículo de esta revista fue escrita por el señor Estrada Jonathan. Vamos a colocar aquí a mis estudiantes a escribir. Jonathan. Y fue escrito en compañía con la señorita Margaret, apellido Cruz, ¿cierto, Margaret? Sí, profe, Cruz. Cruz, entonces coloquemos aquí a Margaret como coautora también del artículo de la revista. Listo. Margaret, bueno, me parece que es así, si está mal escrito después me corrige, listo. Le voy a decir aceptar. Y entonces miren que acá en la parte de autor ya me colocó los dos nombrecitos. Digamos que aquí me está preguntando el título del artículo. Entonces digamos que ustedes publicaron el trabajo que les coloqué a hacer de parcial. Entonces el coronavirus, digamos que así se llamó, coronavirus, así se llamó el artículo que ustedes construyeron. Digamos que eso lo publicaron en la revista Semana, por decir algo. Entonces ustedes publicaron ese artículo en la revista Semana. El año de publicación fue el año 2020. Y digamos que las páginas donde está ubicado su artículo son la página 22 a la página 28, por decir alguna cosa. Entonces, miren que la estructura para un artículo de revista es más pequeña que la del libro. Miren que aquí me piden menos información. Le digo aceptar y listo. Entonces, miren que aquí él automáticamente me inserta la cita donde estaba ubicado, me coloca los apellidos Estrada y Cruz 2020. Me voy a ir nuevamente abajo a la bibliografía que ya había construido. Entonces, me paro dentro de ella y le voy a decir actualizar.
Ojo, no es que cada vez que inserte una cita lo tenga que hacer. Aquí les estoy mostrando porque les estoy explicando como con plastilina, ¿no? Pero legalmente debería primero hacer todas las citas y al final decirle insertar bibliografía y listo. Pero aquí les voy a mostrar. Entonces, miren que le di a actualizar y automáticamente me agregó la nueva cita que he colocado por allá. Característica o qué me dice la norma. Las citas bibliográficas deben ir organizadas en orden alfabético de menor a mayor. Miren que la primera que tenía era Rodríguez, la segunda que agregué fue Estrada, pero él automáticamente ya me lo cuadró según la norma, porque la E está primero que la R. Entonces, por eso pues, me colocó primero esta de acá. Y miren que esta estructura, que es de una revista, es diferente, porque me coloca el primer personaje, el apellido y la inicial del nombre, y me coloca la I, el apellido y la inicial del nombre del segundo autor, el año, el nombre del artículo. Miren que este ya no va, el nombre del artículo no va en cursiva, va normal. El nombre de la revista, este sí va en cursiva, y me coloca los números de las páginas en donde están ubicadas, donde está ubicado el artículo. Entonces miren que es una estructura diferente. Listo, entonces regreso nuevamente. Sigamos haciendo ejemplos. Entonces, digamos que por acá, miren, de acá me colocaron de acuerdo a la UNESCO 1998. Esta es una forma de citar. De acuerdo a la UNESCO 1998. Aquí lo escribieron en el documento, no la agregaron como debería de hacerlo. Entonces, digamos que, miren que aquí abre comillas, digamos, y aquí No, pero es terminó. válido, es válido. Sí, sí, no hay problema, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que, miren que yo inserto la bibliografía y no aparece esta cita. Así se puede citar. Pero la recomendación que yo les hago es que cada vez que van a citar, inserten la cita desde acá, para que cuando construyan la tabla bibliográfica les salga de una vez la cita. Miren que aquí está citado, pero como yo no lo construí por acá, entonces no me aparece al final del documento, cuando inserto la tabla de referencias bibliográficas. Entonces, digamos que voy a colocar esa cita acá, o simplemente la voy a agregar. Voy a agregarla, no la, ya está aquí. La voy a agregar a la biblioteca, más no voy a volver a citar porque ya está acá. Entonces la voy a agregar. ¿Cómo hago para agregarla sin que me aparezca en el documento? Porque aquí ya lo escribieron. Entonces me voy al administrador de fuentes, que está acá, se llama administrar fuentes. Aquí me aparece todo el catálogo de citas bibliográficas que usted haya construido. Por ejemplo, todos estos que están acá, está listado, son un montón que yo he utilizado en diferentes documentos, y también deben aparecer los que me acabo de inventar. Entonces, por ejemplo, había uno que decía Estrada, Jonathan, Calvacata y Cruz Margaret. Acá están los de este documento, lista actual, acá dice lista general. Estas son las que yo he usado alguna vez aquí en este programa, en este computador. Entonces, lo más probable es que en sus computadoras no aparezca nada acá, porque ustedes nunca habrán construido citas bibliográficas. Entonces, a medida que van agregando los documentos que van construyendo, esta biblioteca o esta lista se va a ir agrandando. Los que están acá al lado derecho son los que estoy utilizando en el documento, en este documento. Entonces, en este caso, pues aparecen las dos que construí. La primera que me inventé, que era la mía, y la otra que me inventé aquí con Jonathan y con Margaret. Entonces, son las que están allá. Entonces, no se asusten por todo este poco que hay acá, porque esas son las que yo he utilizado anteriormente en este computador. Entonces, yo quiero agregar una nueva cita, simplemente le doy clic aquí en el botón nuevo. Y entonces ahora decía que eso era, digamos que lo sacamos de un informe, digamos que la vamos a marcar acá un informe. El autor es un autor corporativo, entonces ya no es una persona. Allá nos dicen que es la UNESCO, entonces vamos a colocarla acá, UNESCO, la UNESCO. Y digamos que allá me decía cuál era el año era 1998, entonces le voy a colocar aquí 1998. Digamos que el informe tenía como título las pandemias, bueno, no sé, me voy a inventar cualquier cosa acá, pandemias, yo no sé. Eso no tenía editorial, digamos que eso fue publicado por ellos mismos, entonces digamos que ellos mismos fueron los que publicaron, y que eso fue un informe presentado, yo no sé, digamos que en la ciudad de París. Estoy inventando aquí cualquier dato, ¿listo? Y le digo aceptar. Entonces, aquí aparece una nueva cita bibliográfica en este documento. Miren, acá está. No aparece chuleada porque yo no la estoy utilizando dentro del documento, no la voy a utilizar, pues no la he puesto allá en el documento. Acá me da el ejemplo de cómo va a quedar allá en la cita bibliográfica. Entonces, simplemente le digo... Profesor, buenas noches, qué pena Dígame, Jonathan. interrumpirlo. Dígame.
por ejemplo, el ejemplo cuando utilizáramos de pronto sacado algo de internet, ese, Ya voy para allá, ya voy para allá, ya voy para allá, listo, ya voy sino para que allá. es que quedan 6:51 minutos. Ay, güey madre, ya voy para allá, ya voy para allá. Gracias ¿Vale? por el dato, Jonathan. Ya, ese es el último ejemplo que hago. Digamos que aquí me dicen TIC, listo, la universidad es colombiana y no sé qué. Digamos que este lo saqué de un sitio web, de un sitio en internet, listo. Entonces vamos a hacer el ejemplo que me dice Jonathan. Entonces, este pedacito de acá lo saqué de un sitio en internet. Entonces voy a agregar la cita. Voy a decirle agregar nueva fuente, listo. Y voy a decirle que lo saqué de un documento o de un sitio web. Me aparecen las dos. Ojo, una cosa es si estoy mirándolo y copiándolo de la página en internet, y otra cosa es que si por internet yo encontré un documento en PDF y lo descargué y lo estoy utilizando. Entonces, si es documento de un sitio web, o sea, que un PDF que está publicado en un sitio web, o si es de un sitio web. Digamos que ustedes lo sacaron de un documento en internet, un documento sitio web. Listo. Entonces, aquí me preguntan el autor. Si yo no sé, porque muchas veces en el sitio no dice quién es el autor, entonces, bailas. No puedo colocar el autor. Lo voy a dejar como un anónimo. Lo que sí tengo que tener claro es de dónde saqué eso. Entonces, el nombre del sitio web. Entonces, digamos que el nombre del sitio web era Los Virus. Bueno, digamos que así se llamaba ese sitio. Los Virus. Aquí me preguntan otra vez nombre del sitio web, solo coloco uno. Digamos que ese sitio o esa página o ese documento en internet fue publicado en el año 2015, por ejemplo. Fue publicado porque eso sí aparece allá la fecha de publicación al final del documento, al final de la página aparece la fecha de publicación. Digamos que fue publicado en el mes 6, el día primero, el 1 de junio del 2015. Y una parte muy importante, muchachos, ojo, los documentos en internet están siendo borrados a cada rato. Entonces, la segunda parte aquí me pregunta en qué año, en qué mes y en qué día usted realizó la consulta. O sea, cuando usted abrió ese sitio web, esa página de internet y visitó. Ojo, esta es la fecha de la publicación de esto que me estoy inventando acá. Digamos que eso lo hicieron el día de hoy. Ustedes consultaron esa página hoy. Entonces colocamos año de consulta 2020, mes de la consulta 4, día de la consulta 3. Entonces, con esto yo le indico a la persona que de pronto lea mi documento que yo en este día, el 3 de abril, perdón, del año 2020, ese documento todavía estaba disponible en internet, porque puede que mañana lo borren, entonces mucho cuidado. Si yo ingreso, el último punto es colocar la dirección de la página, entonces digamos que es www.pandemias.com, pandemias.com, estoy inventando todo esto, entonces lo copian de la página donde estén sacando. Entonces, digamos que de esta página mañana borraron el documento. Entonces, aquí queda la evidencia, porque yo estoy citando que el día que yo consulté ese documento en internet fue este. Entonces, simplemente le digo aceptar. Miren que él acá me coloca la estructura de la citación y me voy a ir para abajo, para la tabla de contenidos, para la tabla de referencias, perdón. Me paro dentro de la tabla y le digo que me la actualice. Entonces, observen lo que va a pasar acá. Ya me colocó los dos que me inventé, el de la UNESCO ahora como un informe y el de los virus como una página de internet. Entonces, miren que la estructura aquí cambia. Ya me colocó el título del documento web, el título del sitio web, me lo colocó en letra cursiva. Entre paréntesis me colocó la fecha en que fue publicado este documento, el 1 de junio del 2015, y me coloca recuperado, o sea, el día que usted lo visitó, el día que usted lo consultó, recuperado el 3 de abril del 2020. Si alguien viene después y mira esto y dice, ah, bueno, en esa fecha sí estaba publicado, pero puede que ya no esté, si de pronto no lo encuentran. ¿Por qué? Porque aquí aparece el enlace. Acá está la dirección de la página web. Entonces yo podría copiar esta dirección y pegarla en mi navegador y debería de abrirme este documento que estoy referenciando acá. Pero como les digo, en internet constantemente están borrando, actualizando los documentos, entonces puede que hoy lo haya visto y mañana ya no esté. Entonces por eso es muy importante colocar esta otra fecha, que es la fecha de la Profe, y en esa dígame. parte donde se coloca la dirección, Sí. que a veces a uno le aparece toda esa larguera, sí, tal cual, todo eso, toda, uno le toda. puede dar
Uno le puede dar copiar y pegar. Y pegar, claro, obvio. Usted se mete allá en internet, copia la dirección en el navegador y viene acá en la parte de las citas. Entonces, digamos que voy a regresar y voy a editar una de esas citas para que lo miremos. Usted simplemente, a ver, aquí la puse, bueno, por acá estaba, acá no era, más abajo, acá, en esta. Aquí, digamos que la voy a editar. Miren que si yo me paro dentro de la cita, me aparece un cuadrito, yo la puedo editar, editar cita. Entonces vuelve y me abre, esta no es, editar cuenta. Entonces acá, entonces si yo no me voy a poner a copiar, aquí yo porque me la está inventando, pero acá en este espacio donde dice dirección URL, usted se va a su navegador, copia la dirección, así sea larguísima, no importa, y viene y se para acá y le da clic derecho pegar y listo. Clic derecho pegar y ahí pone la dirección. Porque hay unas direcciones que son larguísimas y que son supremamente feas para escribir. Entonces usted copia y pega la dirección y listo. Y así mismo le queda abajo en las referencias, no importa. Listo. Entonces, Ok. esto pues no tiene mayor ciencia, como les digo. La recomendación es que lo vayan haciendo a medida que van construyendo el documento, cosa que al final simplemente no sea sino decirle bibliografía y que me inserte la bibliografía y se acabó el dilema. Lo que les decía al principio. Noches, espere, qué pena interrumpirle, sino que ya va a acabar el tiempo. Sí, ya, aquí termino. Usted decía que no es necesario colocar en todos los documentos el pie de página y el encabezado. Entonces, digamos, yo estoy presentando una tareita normal, le voy a presentar algo a usted, no es necesario colocarlos en todos. No es necesario. Solo en qué caso sí sería necesario colocarlos. No, es más de estilo, y a menos de que se lo requieran, pero si a usted no le requieren eso, no lo ponga. Recuerden que el documento entre más sencillo sea, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque es que es repetir en todas las páginas el mismo encabezado, el mismo pie de página, el mismo título y el mismo final de página. Entonces, eso es agregarle más elementos al documento. Simplemente que en algunos documentos, pues, solicitan o requieren. Entonces, por eso estaba dentro de lo que les expliqué, porque muchas veces no sabemos por dónde hacerlo. Pero en una tarea normal no es necesario adornarlo, porque eso es más que todo para adornar el documento. Entonces, no es necesario hacerlo. ¿Listo? Gracias por la duda. Listo, Jonathan. El último pedacito para que terminemos, que me queda un minutico y medio. Entonces, la ortografía y la gramática. Entonces, Word tiene herramientas que me permiten corregir automáticamente. Entonces, me voy a la ficha de revisión. Por favor, acostumbren siempre al finalizar un documento, antes de enviarlo, antes de subir la tarea, se meten a revisar y le dan en el chulito, ortografía y gramática. Y él empieza a recorrer todo el documento y me va encontrando los errores de ortografía que aparezcan. Por ejemplo, aquí dice acerca y está separado. Acerca es puntico, porque si no estoy hablando de una cerca, de una valla, entonces nada, esto va juntico, entonces yo le digo aquí cambiar. Y él me va recorriendo. Por ejemplo, educación lleva tilde en la O, aquí no lo tiene. Aquí me da la sugerencia, educación, entonces le digo cambiar. Entonces, acostúmbrense en hacer todo el recorrido del documento. Recuerden que si tienen palabras en inglés, pues él las va a detectar como un error ortográfico, pero simplemente le dicen omitir y listo. Entonces, antes de terminar o enviar el documento, le aplican el corrector ortográfico que aparece por revisar y ortografía y gramática. Y hacen el ejercicio de corregir la ortografía y la gramática. Listo. Y con esto pues concluimos o finalizamos la parte que tiene que ver con procesador de texto. Entonces ustedes ya están en la capacidad de construir un documento formal con normas APA utilizando herramientas ya en forma profesional, ya no haciéndolo en forma manual. Listo, muchachos. Entonces ya se me va cerrando esto por aquí. Ha sido un placer. En la plataforma ya está el taller para estos 15 días. Nos vemos en 15 días. Y ya también les comparto el video para que lo puedan repetir si lo necesitan. Listo. Que tengan una feliz noche, que tengan buen fin de semana. Se cuidan mucho, por favor. Gracias.